Saludos, mi nombre es Milena Martínez, pertenezco a la Universidad Técnica de Manabí en la carrera de Trabajo Social en quinto semestre. Hoy les vengo a exponer y explicar por qué son importantes las técnicas cualitativas, cómo las usamos en el contexto rural. Imagina que estamos evaluando un proyecto de siembra en una comunidad rural. Los números nos dicen cuántas toneladas de maíz se produjeron, pero no nos dicen cómo el proyecto cambió la vida de un agricultor, si se siente más empoderado o si el ambiente de la familia mejoró. Desde aquí podemos explicar por qué el contexto rural es muy importante. El contexto rural nos hace referencia a que no es un lugar con menos personas, sino que tiene sus propias reglas, culturas y formas de vida. Las técnicas cualitativas, a diferencia de los números cuánto y cuántos, las cualitativas nos ayudan a entender el por qué y el cómo buscan profundizar en la experiencia, percepciones y emociones de las personas. Por este motivo les explicaré qué son, cómo se aplican, sus ventajas y ejemplos prácticos para que entiendan el poder del contexto rural. ¿Qué son y cómo las vamos a usar en el contexto rural? Las técnicas cualitativas son como detectives que buscan las historias, los significados y las vivencias detrás de los números. Recolectan datos no numéricos para entender un fenómeno en su entorno natural. En lo rural nos podemos adaptar a su ritmo, respetando horarios, costumbres y relación comunitaria. En estas técnicas se utilizan herramientas, en las cuales las herramientas son instrumentos que se utilizan para llevar a cabo una determinada investigación más profunda, en las cuales vamos a analizar cuatro de las más comunes, como entrevistas, grupos focales, observación participante, estudio de caso y historia de vida. ¿Qué son las entrevistas? Son conversaciones individuales donde exploramos a fondo las opiniones y experiencia de una persona. En lo rural, nos vamos a adaptar a los tiempos del agricultor o pescador, quizás en su casa, en una parcela. Es crear un ambiente de confianza. Un ejemplo que podemos dar es que entrevistar a un líder comunitario para entender sus prioridades de desarrollo o de una mujer rural sobre un programa de salud, cómo cambió su día a día. Otra técnica que podemos utilizar son los grupos focales. ¿Qué son? Son discusiones grupales sobre un tema en específico, donde nos permiten ver cómo interactúan personas que opinan en conjunto y que son con puntos de vista diferentes. En lo rural se organizan en centros comunitarios o escuelas, reuniones en diferentes grupos, donde estos grupos incluyen jóvenes, mujeres, agricultores, para debatir algún tema en específico. Un ejemplo que podemos dar es un grupo focal con jóvenes para saber qué oportunidades de empleo ven en su comunidad o con los vecinos para discutir el problema de luz o de agua. Otra técnica que podemos analizar son la observación participante. ¿Qué, qué es? ¿Qué son? El investigador se sumerge en la vida diaria de la comunidad, observa comportamientos, interacciones y costumbres. En lo rural, es participar en una jornada de siembra, asistir a una reunión comunitaria o una fiesta local. Un ejemplo que podemos dar es que observar cómo se distribuyen las tareas en una familia agrícola, para entender así la dinámica de género en el trabajo. Eh, otro Otra técnica que podemos analizar es estudio de caso. ¿Qué son?
Es un análisis muy detallado de una unidad específica, una persona o un grupo pequeño o una comunidad o un programa. En lo rural, es investigar a fondo cómo una aldea que implementó un proyecto de ecoturismo para entender todos los factores es un éxito o fracaso. Un ejemplo que podemos dar es un estudio sobre de caso sobre cómo una pequeña iniciativa de huertos comunitarios transformó la seguridad alimentaria en una familia rural. Y por último, podemos analizar la técnica de historias de vida. Esta es muy común. Es sobre recopilar narrativas personales de la vida de los individuos. Nos muestran cómo los eventos sociales y culturales los han afectado a lo largo del tiempo. En lo rural es documentar sucesos en el área rural. Por ejemplo, documentar cómo la migración ha impactado a una familia rural o cómo las prácticas agrícolas tradicionales han cambiado con el tiempo. Un ejemplo que podemos analizar es la historia de un agricultor que ha visto cómo su tierra y sus métodos de cultivo han evolucionado a lo largo del tiempo. Por esta razón, ¿por qué nos encantan las técnicas en lo rural? Estas nos dan 4 puntos muy importantes que son profundidad y detalle, comprensión conceptualizada, flexibilidad y identificación en lo inesperado. ¿Por qué profundidad y detalle? Esta permite obtener información detallada sobre las experiencias, creencias y significado de los individuos. Esto va más allá de los datos numéricos. ¿Por qué comprensión conceptualizada? Esto explica del por qué y del cómo no se limitan a describir lo que sucede, sino que exploran más allá. ¿Por qué flexibilidad? Podemos ajustar las preguntas a medida que vamos aprendiendo y nos permite a una mayor exploración en el campo. ¿Por qué identifican lo inesperado? A veces descubrimos problemas o éxitos que nadie había previsto. Ese nos permite que surjan más preguntas, más temas y más problemas y así y al investigador puede tener mucho más conocimiento. Vamos a tener unos ejemplos prácticos sobre la vida real de la evaluación cualitativa. Estas lo vamos a dividir en proyectos de desarrollo social, programas de salud, iniciativas medioambientales. Proyectos de desarrollo social son cambios de vida de los agricultores. Ejemplo, entrevista con profundidad con agricultores. Lo podemos hacer con grupos focales, con jóvenes rurales o observación participante. En programas de salud, vamos a poder identificar las barreras culturales para el acceso. Esto lo podemos medir en historias de vida de pacientes, puede ser también grupos focales con promotores de salud comunitaria o estudios de casos clínicos rurales. Y por último, iniciativas medioambientales. Esta es adopción de prácticas sostenibles. Lo podemos medir, ejemplo, grupos focales con líderes indígenas o entrevistas a pescadores artesanales. Son ejemplos que los podemos adoptar dependiendo el análisis que estamos llevando. Em, Dentro de estos podemos tener implicaciones. Las implicaciones es el impacto real de las técnicas cualitativas en la evaluación rural. En esta sección vamos a ver cómo las técnicas cualitativas van más allá de lo superficial y nos permite entender el impacto profundo de los proyectos en las comunidades rurales, abarcando diferentes dimensiones como lo social, lo económico, lo demográfico y lo medioambiental. ¿Cómo podemos analizar la evaluación social?
Ejemplo, la vida de una comunidad. Nos permite entender cómo un proyecto afecta las relaciones, el poder y la inclusión dentro de la comunidad. No solo es cuántos participaron, sino que el proyecto unió a la gente a mejorar la igualdad de género. La evolución económica. Dentro de aquí podemos decir que complementan los datos de ingresos al mostrar cómo los proyectos mejoran la calidad de vida. La resiliencia económica y la diversificación de lo que ganan las familias. Nos dicen si una pequeña empresa realmente transformó la vida de una familia, más allá de las cifras de venta. Podemos analizar la evolución demográfica, que en esta nos ayuda a comprender las razones detrás de los cambios de la población, cómo la migración nos revelan por qué los jóvenes se van o cómo perciben los cambios de familias en una comunidad. Y por último, evaluación medioambiental. Aquí nos da información valiosa sobre cómo la comunidad percibe los problemas ambientales con relación a la tierra. Y afectividad de las acciones de conservación. Nos explican por qué ciertas prácticas sostenibles son adoptadas o son rechazadas por los agricultores locales. Podemos analizar todo eso que en conclusión, las técnicas cualitativas son indispensables, reservando el verdadero impacto de los proyectos de vida de las personas. Podemos tener 3 puntos muy importantes, como las técnicas cualitativas no son un extra, son indispensables, nos permiten ver la película completa, no solo la foto, sino que estas técnicas revelan el verdadero impacto de los proyectos de vida de las personas, su familia, la economía local y el medio ambiente. Es decir, dar voz a la comunidad no solo vamos a hacer que mejoren, sino que vamos a fomentar un desarrollo más participativo y equitativo. Y por último, les puedo dar recomendaciones de cómo hacer una evaluación más completa sobre una comunidad. Podemos tener capacitaciones, convivencias, involucrar más a las personas, ser más flexibles, ser más éticos y comunicarnos bien. ¿Cómo nos vamos a capacitar? Los evaluadores deben saber usar bien y de forma ética. Combinemos. Lo ideal es usar cualitativas y cuantitativas o un triángulo para tener una visión mejor. Involucremos a las personas, que la comunidad participe en todo el proceso. Seamos flexibles. Adaptarnos al campo es muy necesario. Seamos éticos, siempre respetando la confidencialidad y costumbre de las personas que habitan en la comunidad. Y comunicarnos bien. Los resultados deben ser entendibles para la comunidad. Ese fue todo mi exposición. Muchas gracias.